Bueno, ahí pongo a grabar una vez más. Bien, no sé en qué momento se cortó, así que bueno, retomo un poquito. Me imagino que la parte de las potencias se había llegado a entender o a escuchar más que nada. No sé si me quieren volver a preguntar algo de la potencia. No sé si volvió a entrar el compañero que tenía las dudas, o los demás, cualquiera que por ahí crea que necesita alguna aclaración más, me dice. Bueno, ¿te quedó un poquito más claro? Ahí sí, sí. Bueno, cualquier cosa igual me dicen, no pasa nada, ¿eh? Saben que me preguntan. Ah, bueno, bueno, sí, sí, es que en un momento me di vuelta y dije, uy, no están más. A ver, ¿con qué estamos? Bueno, 8F me están pidiendo. La verdad, chicos, es que el 8F no es para nada complejo. Te digo cómo podés o cómo pueden pensarlo y después me gustaría que traten de hacerlo. Varios motivos, en realidad varios no, dos motivos. Uno, yo no tengo problema en hacerlos porque es un momentito y por ahí nos queda alguna otra cosa pendiente, pero bueno, yo sé que todo lo que expliquemos siempre a alguien le va sirviendo. Pero si nosotros me refiero tanto a Laura, la otra profe, o a los chicos cuando por ahí les envían los comentarios como para encargar alguna resolución, si nosotros se los hacemos, la verdad es que ustedes después no lo analizan en el sentido de que como que les damos el trabajo resuelto y les sacamos de alguna manera la posibilidad de pensarlos un poquitito más. A ver, otra vez. Denme medio segundo que la saco. Ya estoy, ya estoy. Eh, la cuestión es que si nosotros les vamos dando todas las pistas para todos los ejercicios, por ahí ustedes no llegan a desarrollar esa habilidad de decir, ah, bueno, y ahora que ya pensé otro de tal manera, lo puedo pensar de manera similar. Pero bueno, si están muy perdidos, les doy la pista, pero no se los voy a hacer del todo. Fíjense, si pensamos que x tiende a infinito, diría, uy, bueno, me queda infinito con infinito, ¿qué pasa? Me queda infinito sobre infinito, me queda una indeterminación. Bueno, cuando teníamos indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito, o en este caso, 1 sobre infinito es 0, 0 por infinito, ¿sí? De esta manera parecería que no la podemos resolver, no la podemos salvar así de simple. Entonces, ¿qué hacemos? Si lo transformamos en una única expresión, esto es como que tuviera un 1 en el denominador. Entonces lo podemos reescribir así, sobre x cuadrado. Al reescribirlo así, me quedaría infinito sobre infinito. Y ustedes van a decir, ah, pero no me estás dando una solución. No, la verdad es que todavía no te estoy dando una solución. Pero ¿qué podemos hacer? Cuando tenemos límite con x tendiendo a infinito, y nos queda infinito sobre infinito, por ejemplo, lo que podemos hacer es dividir por la x con el mayor grado con el que aparece. Y hasta ahí es lo que les doy como pista. A partir de ahí, ¿sí? Lo pueden pensar. Bueno, esa podría llegar a ser una posibilidad. O dividen cada término por x cuadrado o sacan factor común x cuadrado. Exactamente, Cami. ¿Sí? Como ven,
ya van teniendo más herramientas y van viendo de qué manera poder ir salvando cada indeterminación. Así que bueno, eso me alegra. Bien, habiéndoles dado ahí unas pistas, vamos a seguir. Nos queda por ver asíntotas, la formalización. Ustedes en la guía igual tienen la parte práctica y en todos los casos van teniendo definiciones y algún ejemplo. De todas formas, vamos a escribir una formalización. Asíntota. Bien. Asíntotas puede haber de 3 tipos. ¿Qué más tenemos que aclarar? Que una función puede que tenga asíntotas o no. Todo va a depender del tipo de función de que se trate. Que tenga asíntotas no quiere decir que vaya a tener las 3 asíntotas o 2 de ellas. Puede que tenga solamente una, que tenga 2, o tal vez en algún caso, según el tipo de función, puede llegar a tener 3. No es lo más frecuente que tengamos una función con las 3 asíntotas. Sí puede darse con mayor facilidad si se trata de una función definida por ramas. Entonces, tal vez en un sector tiene un tipo de asíntota y en otra parte de su dominio tiene otro tipo de asíntota, ¿sí? Bueno, pero a ver, tenemos algo que de todas maneras ya habíamos ido mencionando de alguna forma, ¿sí? Para el caso de la asíntota horizontal, si el límite, cuando x tiende a infinito, de la función nos da un número, ¿sí? Esta acá es un número, ¿qué vamos a decir? Que en i igual a k hay asíntota horizontal. Esto es súper importante que tengan presente que la asíntota es una ecuación. La ecuación de la asíntota les vamos a pedir. Y como es una línea horizontal, ¿sí? Una recta que va a pasar por determinado valor de i, lo definimos de esta manera, como si fuera una función constante. En i igual a k, y ahí tenemos la recta paralela al eje x, tenemos la asíntota horizontal. Siempre y cuando ese límite nos dé un número. Bien. Para el caso de la asíntota vertical, ¿qué vamos a calcular? Tenemos que revisar que el límite con x tendiendo a un valor a... ¿Y qué es ese valor a? Ese valor a es un punto de la función donde nosotros sospechamos que la función no está definida, que no tiene imagen, que no existe. Por ejemplo, si se trata de una función racional, va a ser ese valor para el que se anule el denominador, ¿sí? En ese caso vamos a sospechar de una asíntota vertical. Ahora, si calculando ese límite obtenemos que nos pueda dar más o menos infinito, o ambos, ¿no? Vamos a decir que, y acá viene de vuelta la ecuación, en x igual a ese valor, ¿sí? Tenemos una asíntota vertical. Tengan presente esto, para la horizontal nosotros calculamos el límite con x tendiendo a infinito. ¿Qué le pasa cuando nos vamos mucho para un lado, mucho para el otro? Y esperamos que nos dé como respuesta un número. Si nos da un número, ese número es la asíntota horizontal. En cambio, para la vertical es el valor al que tiende el límite, el valor de la asíntota. ¿Ven la diferencia? En el caso de la horizontal es el resultado del límite. En el caso de la vertical es el valor al que se acerca la variable, donde está ese punto que nos parece para considerar. Bueno, para el caso de la asíntota oblicua, ¿qué tiene que pasar? Vamos a ver que hay asíntotas oblicuas en funciones racionales. ¿Qué son las funciones racionales? Cuando tengo una división de un polinomio sobre otro polinomio. Además tiene que pasar que el grado del numerador sea
una unidad mayor, una unidad mayor que el del denominador. ¿Sí? Por ejemplo, tengo una función donde el numerador es de grado 5, para tener la certeza de que va a tener una asíntota oblicua, el denominador tiene que tener grado 4. Por ejemplo, grado 5 sobre grado 4, grado 2 sobre grado 1, ¿sí? Bueno, en ese caso vamos a tener asíntota oblicua. Y por otro lado, la recta igual mx más b, una recta general, ¿sí? Será la ecuación de la asíntota oblicua. Ahora, ¿de dónde vamos a encontrar el valor de m o cómo vamos a encontrar el valor de b? Bueno, ahí vamos con otras dos definiciones que ya les voy a copiar. Quiero ver quién está escribiendo. Bueno, es de lo anterior. Perdón, es Sí, que como que se me confunde en la cabeza lo que vendría a ser entonces una asíntota con el límite, o con lo que sería un límite. mira, por Me ejemplo, imagino que son cosas diferentes, pero como que intuitivamente como que se me unen, no sé por qué. sí, son cosas distintas, mira. Es decir, con los límites yo puedo decir o justificar la existencia de la cinta. El primer cuatrimestre, en Mate 1, supongamos X solita, no, sobre X. Simple vista yo sé que en el 2 no tengo la imagen, ¿sí? Porque no puedo dividir por 0. Entonces, el dominio van a ser los reales excepto el 2. Esto es el dominio de la función. ¿Está bien? ¿Qué me está diciendo esto? Fíjense, yo antes hubiera dicho, bueno, en 2 directamente voy a trazar la asíntota vertical. Esto pensando en Mate 1, lo que estoy dibujando ahora. Ahora, ya estamos en Mate 2. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, ¿cuál es ese punto para el que yo creo que la función no existe? No es que creo, yo ya lo sé ahora, porque el dominio son los reales menos el 2. Este 2 va a ser el valor que tome A. ¿Qué voy a calcular? El límite cuando x tiende a 2 de f de x. ¿Y qué va a pasar? Y me va a quedar, mirá, 2 más 1, 3. 3 sobre 0. 3 sobre 0 diríamos que me da infinito. Y mira, si acá pongo, lo voy a escribir con color, si x tiende a 2 y en lugar de f de x tengo x más 1 sobre x menos 2. ¿Qué me da? 2 más 1 me da 3. 3 sobre 0. Esto decimos que es infinito. Esto es tiende y tiende, ¿no? Entonces, como me está dando infinito, ¿yo qué diría? Entonces, en x igual a ese valor de a 2, puedo decir que hay asíntota vertical. ¿Qué es esta? Lo que antes nosotros trazábamos sabiendo que no era un valor del dominio, ahora lo justificamos con límites. Sabemos que el límite de esta función ahora nos da infinito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al acercarme al 2 por un lado y por el otro, la función se va a ir a infinito, por un lado o por el otro. Eso se puede ver buscando algún valor de la imagen. Ahora, ¿cómo pensamos lo de la asíntota horizontal? Bueno, yo tengo que pensar, ¿qué le pasa a esta función? Si acá en lugar de f de x pongo x más 1 sobre x menos 2 y calculo el límite con x tendiendo a infinito. ¿Qué me queda? Me queda infinito sobre infinito, ¿sí? Indeterminación. ¿Cómo salvábamos la indeterminación? Dividimos todo por x. Acá me va a quedar 1, acá me va a quedar tendiendo a 0, acá me queda otro 1 y acá va a tender a 0. Como es 1 sobre 1, este límite me da 1. ¿Qué me dice esto? Que en i igual a 1 hay
asíntota horizontal. O sea, ¿dónde voy a trazar esa asíntota horizontal? Acá. ¿Qué hubiéramos dicho en Mateo 1? Y que la asíntota horizontal está en el coeficiente A dividido por el coeficiente C, 1 sobre 1. ¿Sí? Ahí tendríamos las dos asíntotas. Esta es la asíntota horizontal, esta es la asíntota vertical. La ecuación de la vertical es x igual a 2, la de la horizontal, la pongo por acá, es y igual a 1. Entonces sería como que el límite, claro, nunca llega a tocar la asíntota, sino que se aproxima Claro, cada vez lo que nos infinitamente a la asíntota. exactamente, nos está diciendo qué le pasa a la función al acercarme al punto, o en este caso cuando la x tiende a infinito. ¿Sí? Perfecto. A ver, por ejemplo, si fuera 0, me quedaría menos un medio. Bueno, esta gráfica tendría las ramas así. Por acá una y la otra por allá arriba. ¿Sí? Me voy acercando al 2, pero ¿qué le pasa a la función a medida que yo me acerco al 2? La función se va para menos infinito. Si me acerco al 2 por acá, la función se va más infinito. ¿Qué es esto? Tengo la asíntota vertical. Cuando la función toma valores del menos infinito, ¿a qué valor se está acercando? A la recta 1. Cuando toma valores más grandes, de más infinito, también se acerca a la recta que pasa por 1, a la asíntota horizontal. Bueno, eso en cuanto a las asíntotas horizontales y verticales. Como les decía antes, para la asíntota oblicua tenemos que pensar en la ecuación de una recta, ¿sí? Voy a, ¿dónde está el borrador? Acá. Voy a borrar esta parte para poder escribir las fórmulas de cálculo. ¿A qué me refiero? Yo les dije que la asíntota oblicua era una recta y que necesitábamos determinar el valor de m y el valor de b. ¿Sí? Para el valor de m lo vamos a encontrar hallando el límite con x tendiendo a más y menos infinito. Y acá vamos a calcular f de x dividido x. Siempre es dividido x. O sea, tenemos que escribir la función dividida por x. Y para encontrar el valor de b, previamente vamos a necesitar saber cuál es el valor de m. ¿Por qué? Porque lo vamos a calcular como el límite, también con x tendiendo a más y menos infinito. Pero lo que escribimos acá es la función menos, por eso les decía que hay que conocer m primero, m por x. Es decir, tenemos que calcular el límite de toda esta expresión, donde f de x, tanto acá como ahí, es la fórmula que tengamos de la función. Y este m es el número, ¿sí?, que calculamos ahí. Siempre y cuando eso nos dé un valor numérico. Si m no nos da un valor numérico, no podemos decir que podamos encontrar la asíntota oblicua. Recuerden que la pendiente tiene que ser un valor distinto de 0. Si no, ya no sería asíntota oblicua. Si la pendiente fuera 0, estaríamos pensando en realidad en una asíntota horizontal. Bueno. ¿Preguntas? ¿Se escucha muy cortado? Ahora se escucha bien. Bueno, mejor. De todas maneras, esto que les termino de explicar también está en la guía. Tienen, de hecho, un ejemplo, paso por paso, de una función que tiene asíntota vertical y que tiene asíntota oblicua, ¿sí? Otra cosa que ustedes siempre les aconsejo que tienen la posibilidad de hacer es recurrir a un graficador, ¿sí? Y ver cuál es la tendencia de esa función. Bien, a ver. ¿Qué nos está faltando? Tenemos que ver continuidad ahora, y para eso vamos a hacer unos dibujitos.
Me están preguntando por el 8D. Sí, vamos a ver continuidad ahora. El 8, les iba a decir exactamente eso. El 8D lo vieron el sábado con la profe y bueno, sé que después se subió la imagen. Tienen ahí algunas aclaraciones en la imagen que fui haciendo con color y que bueno, que tiene que ver con algunos truquitos que uno puede hacer a la hora de calcular ese tipo de límites con x tendiendo a menos infinito. Siempre lo importante es pensar en cambiar el menos infinito por más infinito, y al hacer esto tenemos que cambiar el signo de la variable. En lugar de la x, poner una menos x. Eso es lo que colabora con que ustedes logren llegar bien a la respuesta. Bueno, y me estoy buscando lo que dije, continuidad. Ahí estamos. Bien, vemos continuidad y después sí, a ver, si estamos más o menos. Sí, vamos a estar bien. Vamos a ver algunos gráficos que van a ayudar a entender la idea de continuidad, primero que nada, y después vamos a ir formalizando las condiciones. Casi tiro todo. No sé qué comentaban. La parte de recursos. Sí, fíjense que tienen. Yo también subí un apunte todo sobre límites, que, bueno, no sé si alguien lo pudo ver. Me decían que estaba con clave. La verdad es que no me di cuenta que no estuviera. Con contraseña. Sí, la verdad es que no recuerdo que yo le haya puesto contraseña, pero bueno, me fijo y van a poder acceder tranquilos. Bien, vamos a continuidad. Como les decía, primero vamos a dibujar un poquito y después vamos a formalizar. Estos son unos dibujitos que usamos siempre porque son prácticamente las situaciones que se pueden plantear cuando uno piensa en si una función es continua o no. ¿Es más o menos, se encuentra la diferencia? Bueno, no, las diferencias van a ser bien claras. No van a tener que duda, no va a haber necesidad de tanta duda, sino de observar. Miren, en yo trazo esta función, que está como divertida ahí, que se está moviendo, la agarró el viento, y me fijo en un punto A, y veo que para ese punto A, la función tiene su imagen, f de A. ¿Sí? En este otro, estoy dibujando una asíntota vertical, y la función viene así, y de repente acá se hace asintótica, y se va, no toca, ¿sí? Se va para allá. Pego un salto y sigo dibujando, y fíjense que dije pego un salto, ¿sí? Acá dibujaba y seguía dibujando. En esta otra, también vamos a marcar una asíntota, pero la función la voy a hacer muy parecida a esa. Viene y se va, no sé por qué ahí se me torció la asíntota, la función sigue yendo para arriba, pero en este punto A tiene una imagen por acá, voy a hacer un punto más gordito, y después sigue de esta manera, sigue ahí. Y voy a hacer otros dos dibujitos más. Los ejes. Tengo esta función que viene así, llega hasta acá tengo el punto A, y después retoma y sigue por acá. Pero fíjense que para A tiene la imagen acá abajo, ¿sí? O sea, tengo la función, hago un salto y sigo dibujando. Y tengo este otro dibujito de otra función
donde vengo así, agujerito, porque acá tengo el punto A de X, y A tiene su imagen ahí. Sin embargo, mi función sigue. Entonces, ¿qué diferencia muy evidente tenemos a lo largo de los distintos gráficos? Miren, en el caso de la gráfica A, con un solo trazo yo puedo hacer toda la función, no necesité levantar el lápiz. En este caso, trazo la función, no termino de dibujar nunca, porque se va hasta más infinito, pero pego un saltito para poder dibujar otra parte de la función, y sigo por acá. En esta hago lo mismo, empiezo a dibujar. Cuando estoy acercándome a A, si bien se va más infinito, en A tengo que hacer un saltito para poder poner la imagen. Hago otro saltito y sigo dibujando la otra parte de la función. En esta también, vengo dibujando, ahí marqué que tengo la imagen de A, pego un saltito, ahí no dibujo, pero sigo dibujando a continuación. Y en esta otra, tengo la gráfica, en A, marco la imagen con un saltito en otro lado, vuelvo y retomo con la línea de la función, con la curva. ¿Sí? ¿Qué me está mostrando esto? Que hay algunas funciones que, como se decía antiguamente, los primeros que analizaron las funciones, los primeros análisis del cálculo, que la función acá yo la puedo dibujar de un trazo continuo. En cambio, en las demás situaciones, por diferentes motivos, no es en todos el mismo caso, yo tengo que levantar el lápiz para poder dibujarla en su totalidad. Si necesito levantar el lápiz para poder graficar la función, es una función discontinua. Si yo la puedo hacer trazándola en una sola vez, se trata de una función continua. Ahora, eso es una definición súper conceptual, ¿sí? Me sirve a efectos de mirar, pero no puedo decir que eso sea una definición matemática. Vamos a formalizar esta idea diciendo que en el caso de una función continua, y después voy a borrar y lo voy a escribir, pero antes lo había borrado y después me faltaba el dibujito para mostrarles. Si se trata de una función continua en un punto A, como en esta, ¿qué me fijo? Que A tenga imagen. A tiene imagen. ¿En A existe el límite? Y si yo me fijo el límite por izquierda y el límite por derecha, coinciden. Se va a acercar al valor de la imagen de A. O sea, tengo imagen y tengo límite. Si esas dos cosas coinciden, si la imagen de la función en el punto A y el límite con X tendiendo a para esa función son iguales, yo digo que se trata de una función continua. En cambio, miren este caso. En A, ¿la función tiene imagen? No, en A no tiene imagen. Es un elemento que no es parte de la imagen. A. Perdón, que no es parte del dominio. No tiene imagen ahí. La función no existe ahí. ¿Tiene límites laterales? Y me da infinito. Pero que me dé infinito no quiere decir que exista el límite. Para que exista el límite, recuerden que nos tiene que dar un número. Entonces, no tiene imagen y no tiene límite. No existe el límite. Digo que no existe porque me dio infinito. Entonces, esta función no es continua. Nos vamos a este otro caso. ¿Existe la imagen de A? Sí, miren, acá está la imagen de A. Esta es la imagen de A, f de A. El límite lateral en A, tanto por izquierda como por derecha, me da infinito. Como no me está dando un número, decimos que no tiene límite. Acá no existe el límite. Sin embargo, existe f de A. Acá dijimos que no existe f de A y tampoco existe el límite con X tendiendo a A de la función. Acá puse directamente no existe el límite, pero bueno, sería la misma notación de f de X, etc. ¿Qué pasa en este caso? Acá existe f de A. La imagen de A la tengo ahí.
f de a. Los límites laterales, límite con x tendiendo a por izquierda de la función, no es igual al límite con x tendiendo a por la derecha de la función. Por lo tanto, decimos que no existe el límite. Y en este caso, ¿qué pasa? Existe f de a. Es esta. Acá tengo la imagen. El límite existe porque tanto por izquierda como por derecha, fíjense que nos da este valor. Entonces, existe el límite con x tendiendo a de f de x. Bien, ¿cuál es la diferencia? Como decíamos antes, para que una función sea continua tiene que pasar como acá. Que exista la imagen, que exista el límite con x tendiendo a para la función, y la tercera, y importantísima también, que f de a coincida con el límite con x tendiendo a. ¿Sí? Decimos que la función es continua, f de x es continua en x igual a si se cumplen estas tres condiciones. Que exista la función en a, que exista el límite con x tendiendo a de la función y que la imagen y el límite coincidan. ¿Está bien? Esto está escrito con más detalle en un apunte que empecé a organizar ayer y no terminé, pero van a tener ejemplos y van a tener esta formalización escrita más linda, más prolijita. Así que, más allá de que pueden volver a ver el video en el canal, sepan que esto lo van a tener escrito también de manera más prolija. Bueno, quiero ver, me quedan 7 minutos. Así como hablamos de que esta función es continua, las discontinuidades, ¿sí? Porque esa es continua y estas no, por los distintos motivos que se fueron dando, lo que vamos a hacer en función de esto es clasificar las discontinuidades, ¿sí? Las discontinuidades pueden ser evitables o no evitables. ¿En qué caso vamos a decir que son discontinuidades evitables? Cuando exista el límite, ¿sí? Si el límite existe, cosa que solamente pasa en este caso, si pensamos en estos 4 gráficos, ¿no? Acá no existía porque los límites laterales son distintos. Acá existe, ¿sí? Solamente en el caso de existencia de límite vamos a decir que se trata de una discontinuidad evitable. ¿De qué manera podríamos evitar esta discontinuidad acá? Bueno, haciendo que la imagen del punto A, en lugar de ser ese, sea este. Entonces, el poder asignar una nueva imagen al punto en el que estaba la discontinuidad hace que yo la pueda transformar en una función continua. Estaría definiendo una nueva función, ¿sí? Pero en la cual estoy considerando que al agregar esa nueva imagen la transformo en una función continua. Ahora, en estos otros 3 casos, por el hecho de que no existe el límite, se trata de discontinuidades no evitables. Bien. Voy a borrar y a escribirlo más allá de lo que escribimos en cada ejemplo. Vamos a escribirlo más formalmente. Esto, como les decía en la clase anterior, lo escribí de otra manera, así que si ustedes quieren completar con la otra clase, van a ver el mismo tema, pero expresado de otra forma, porque lo fui haciendo sin los dibujitos. Bien, cuando hablamos entonces de discontinuidad, decimos que f de x es, voy a escribir más acá si me queda espacio, discontinua en x igual a si pasan 2 cosas.
cuando existe el límite con x tendiendo a A para la función, se trata de una discontinuidad evitable. Ustedes me van a decir, pero me estás diciendo que existe el límite, y entonces ¿por qué sería discontinua? Y porque a lo mejor no existe la imagen, o porque a lo mejor el límite y la imagen no coinciden. Entonces, ¿cómo hacemos para que, habiendo detectado esas dos cuestiones anteriores, yo clasifique la discontinuidad? Bueno, prestando atención a lo que está pasando con el límite. Entonces, para que sea discontinua, analizo qué pasa con el límite. Si existe, se va a tratar de una discontinuidad evitable. Si ese límite no existe, en el punto A, se trata de una discontinuidad no evitable. Bien. Vamos a ver un ejemplito de discontinuidad evitable, que les va a sonar familiar porque el otro día analizamos algo y vimos que pasaba lo que vamos a mostrar ahora con la recta. Supónganse que tenemos esta función, x cuadrado sobre x menos 2. Bueno, si analizo el límite me queda 4 menos 4, 0 sobre 0. ¿Cómo salvábamos esa indeterminación? Factorizamos el numerador y nos queda el límite con x tendiendo a 2, diferencia de cuadrados, ¿no? X más 2 por x menos 2 y debajo x menos 2. Simplifico y simplifico. Fíjense que este límite, si yo reemplazo por 2 la x, me queda que vale 4. Entonces, esta función me está diciendo que tiene límite y que vale 4. Ahora, si lo hubiéramos graficado, me hubiera quedado algo así. Fíjense, esta función es equivalente a esta otra, a x más 2, para todos los valores del dominio, excepto para 2. Porque en 2, esto tiene un agujerito. Miren, vamos a hacer la recta. 1, 2, una escalita rápida. Ahí tenemos la ordenada. Bueno, acá me quedó la escala medio rara, ¿sí? Tengo la ordenada, corta por ahí, y la función viene así. Igual x más 2, pero resulta que acá tiene ese agujerito para 2, que coincide con 4. Esta recta que tracé acá, en realidad está representando a esta función. A ver. Vamos a ver si se entiende. Esta función es esta, que estoy poniendo en verde, con ese agujerito. Entonces, como los límites laterales coinciden, y de hecho el límite, cuando x tiende a 2, lo generalizo y me da 4, estoy en esta situación. Esta función tiene una discontinuidad evitable en x igual a 2. Y se los escribo. F de x tiene discontinuidad evitable en x igual a 2. ¿Cómo haríamos? Voy a borrar esto y se los voy a poner acá. Discontinuidad evitable. ¿Cómo haríamos para decir, bueno, le quiero salvar la discontinuidad de esa función? Tendría que definir una nueva función de esta manera. Le pongo F1 para diferenciar. Y digo que va a ser f de x, en realidad tendría que escribir toda esa fórmula, pero no me va a dar el espacio para poder escribir las dos cosas. Va a ser la misma fórmula de f de x, ¿sí? Puedo decir para todo x distinto de 2,